Bueno, muy bien, seguimos en Buen Día y tenemos toda la información. Ahora vamos a volver a la Cámara, a la legislatura, de manera virtual en este caso, y vamos a hablar con sectores de la oposición, en este caso con el Partido de la Justicia Social. Estamos en comunicación ya con el legislador Walter Berarducci y para ver también cómo se está reacomodando la oposición después de lo que ha sido el cimbronazo del quiebre del oficialismo, ¿no? Que ha dejado también en todos los sectores algunas inquietudes. Estamos ya en comunicación. Entonces, ¿cómo está? Buen día. Buen día. Buen día a ustedes, a su equipo y a toda su audiencia. Gracias. Bueno, ¿cómo están trabajando y cómo están viendo lo que está sucediendo en el oficialismo provincial y en la legislatura específicamente? Mire, nosotros seguimos trabajando como el primer día, marcando errores, apoyando aciertos, medidas que sean conducentes para mejorar la seguridad, para mejorar la calidad de educación en la provincia, para mejorar en general la calidad de vida de todos los tucumanos. Nosotros desde el Partido por la Justicia Social, si hay algo que tenemos que rescatar y destacar, es que no hubo ningún quiebre, al contrario, nuestro partido fue coherente desde el primer momento, mantuvo una postura desde el primer momento, no solamente en el tema de la selección y elección del defensor del pueblo, sino en todos los temas que se viene tratando en la legislatura. Acá vimos quiebres en determinados sectores que muchas veces se autodenominan oposición, pero vemos que siempre terminan siendo funcionales al Ejecutivo y al Poder Central y al oficialismo en la provincia, ¿no es cierto? Claro, usted se refiere... Creo que cuando uno, cuando uno se propone y se ofrece a la ciudadanía como opositor, tiene un discurso opositor y es puesto por la ciudadanía a través del voto para un rol opositor, tenemos que votar como opositores y no tenemos que convalidar ni conductas ni involucrarnos en internas del oficialismo, porque estaríamos también defraudando a nuestro electorado. Claro. Se refiere específicamente a lo que ha pasado en Fuerza Republicana, ¿no? Que ha perdido 2 miembros de su bloque. Yo creo, como te digo, en política, mejor dicho, siempre se habla por los hechos y no por las palabras y no por los discursos. Por eso te decía, muchos declaman ser opositores, querer formar espacios para ser oposición, espacios amplios, pero al momento de los bifes, como se dice vulgarmente en la calle, se vota siendo funcional al oficialismo. Entonces, yo creo que hoy la ciudadanía está reclamando coherencia, trabajo, y entonces en ese sentido el Partido por la Justicia Social hemos sido eso, coherentes desde un rol que veníamos denunciando. Esto es propio de una interna del oficialismo y los hechos nos han dado la razón a la votación. Bueno, se nos traba un poco la señal, lamentablemente. Legislador, podemos seguir por teléfono perdemos la señal de la videollamada, lo vamos a hablar por teléfono, si me está escuchando, para que podamos charlar más fluidamente, ¿eh? Bien. Nosotros mientras, Inda, si te parece, vamos comentando otra información muy importante también, que va a ser formalizada hoy por el Gobierno Nacional, porque se ha prorrogado la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de este año, ¿sí? Con motivo de la pandemia por la enfermedad COVID-19. Recordemos que había sido aprobada ya por marzo, ¿sí? Esto lo ha hecho el presidente mediante un decreto de necesidad y urgencia. O sea, a ver, atención, perdón Gaby, perdón que te interrumpa, pero me parece importante que lo recalquemos. Es decir, que ya con este decreto, hasta todo este año vamos a estar en emergencia. Así es, exactamente. Establece que ante una situación sanitaria epidemiológica crítica y es necesario, tener esta medida. Un régimen de... Mira, dice, en el mismo decreto de necesidad se establece, perdón, voy a leer esta parte porque me parece muy importante, ante una situación sanitaria epidemiológica crítica, un régimen de matriculación y o certificación de especialidad provisoria para quienes no cuenten con el trámite de su titulación finalizado, reválida de título o certificación de
de pregrado, grado o posgrado de Ciencias de la Salud, previa intervención, por supuesto, del Ministerio de Educación y con certificación de competencias. Si querés, en un ratito más volvemos con algunos de los otros puntos que abarca este DNU y volvemos ahora a la nota que estábamos haciendo. Volvemos con el legislador Walter Berarducci. ¿Nos escucha, legislador, ahora? Perfecto, Indalecio. Bueno, gracias. Habíamos perdido la última parte de lo que usted estaba diciendo, donde mencionaba que según su visión el Partido de la Justicia Social había mantenido una coherencia en lo que tiene que ver con su postura ante el Defensor del Pueblo, por ejemplo. Sí, nosotros lo veníamos remarcando, Indalecio, este tema de que la interna del oficialismo estaba desnaturalizando no solamente una votación, sino también una institución tan importante con raigambre constitucional como es el Defensor del Pueblo. Acá no estaba en discusión ni las condiciones morales ni las cualidades técnicas de los ternados, sino que desgraciadamente estaba en juego la institucionalidad misma, ¿no es cierto? Y como le decía al principio, después de la votación, el oficialismo, el bloque oficialista se fracturó, comenzaron pedidos de renuncias, despidos, presentaciones de renuncias, en los cuales ha quedado al descubierto a la ciudadanía que lo único que interesaba era la cooptación o colonización de otra institución más que tiene un rol muy importante, que es resguardar las libertades y las garantías de todos los tucumanos ante posibles avasallamientos o desconocimientos del poder del Estado, tanto provincial como los municipios, y de empresas prestatarias de servicios. Creo que este es un retroceso, un paso atrás, un marcha atrás de nuevo en la institucionalidad de la provincia de Tucumán, que nos tiene acostumbrado. Esto no es un hecho nuevo, no es un hecho novedoso, sino que desgraciadamente es una constante en el oficialismo que nos viene administrando hace 20 años la provincia, ¿no es cierto? Y lo vimos con el Poder Judicial, lo vimos hace un mes con el caso Pericone, lo vimos hace poco con el caso Pisa. Es decir, esta es una constante, esto responde a una matriz que, como siempre digo yo, es una matriz de concepción y de ejercicio del poder. Piensan que el poder está al servicio de un partido, al servicio de lo que gobiernan ese partido y no al servicio de la ciudadanía. Ahora, sabemos que obviamente tanto desde el jalismo como desde el mansurismo se ha comenzado a mirar bastante a la oposición por los votos y por cómo ha transcurrido, ¿no?, esta votación. Particularmente desde el jalismo han acusado, digamos, al PJS básicamente a estar de alguna manera aliado con Mansur. No, nada más alejado de la realidad, como decimos los abogados. Y reitero lo que dije al principio. Yo y el partido nos instalamos como opositores al oficialismo, como opositores a Mansur y a Jaldo. Venimos trabajando de esa forma y venimos votando de esa forma. Desgraciadamente, en las internas, ellos se creen que esto es un partido que van a hacer un picadito y hoy jugás para uno y mañana jugás para otro. En política tenemos que rescatar los valores de la política para darle credibilidad a la ciudadanía, para recuperar la credibilidad de la única herramienta constitucional y legal para transformar nuestra realidad, que es la política. Entonces, en ese sentido, yo le quiero dejar claro tanto al mansurismo como al jaldismo. Nosotros somos opositores al oficialismo y ellos son hoy oficialismo tanto en la provincia, en el Poder Ejecutivo, como en la legislatura. Y lo que sí demostró este quiebre y esta fractura es que los sueños, las ambiciones de reforma, de reelección del gobernador de la provincia han quedado totalmente sepultadas y ese sueño ha quedado solamente en una pesadilla para algunos sectores de la provincia. Así que creo que realmente tanto el oficialismo como la oposición tenemos que empezar a cumplir los roles y cumplir los mandatos constitucionales para los cuales hemos sido puestos cada uno en su rol y en su función. El Ejecutivo obviamente han tenido los votos, el aval mayoritario y tienen la legitimidad, pero tienen que gobernar, tienen que traer soluciones reales, concretas
a toda la provincia. Y la oposición, como te decía al principio, ser el contralor, marcar los errores y acompañar en aquellos casos que sean, que consideremos que son ciertos y asertivos para la provincia, acompañar para que podamos conseguir un Tucumán mejor. Ahora, también esto a la vez, ¿no? Este tipo de internas, que me parece inédita en los últimos años por lo menos, dentro del oficialismo, abre muchas oportunidades para la oposición. Esto lo saben inclusive desde el mismo oficialismo. Sí, seguro. Las dos cosas que decía es real. No estábamos acostumbrados a esto. Teníamos, desgraciadamente, la ciudadanía o un sector de la ciudadanía, una mayoría abrumadora, monolítica en el oficialismo, y hoy ante esta fractura obviamente se abre un panorama que la oposición, como siempre digo, tenemos que también tener la capacidad de ser una oposición y una alternativa real, seria, concreta y creíble también para la ciudadanía, porque el mea culpa que tiene que hacer la oposición es que yo creo que hemos fallado siempre en ser una alternativa seria y creíble, ¿no es cierto? Porque el ciudadano al momento del voto, como se dice también vulgarmente, tal vez prefiere lo malo conocido a lo bueno por conocer. Creo que es también una tarea interna para la oposición o para los que integramos la oposición de ser una alternativa seria, concreta y demostrarle a la ciudadanía que podemos gobernar y que podemos tener un Tucumán mejor. Muchas gracias, legislador, muy amable como siempre, que esté bien, buen día. No, Indalecio, muchas gracias a ustedes, a Gaby, a todo su equipo y obviamente agradecer por permitir estar y ser una voz más dentro de su programa. Siempre a su disposición, ¿eh? Buen día. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, escuchábamos al legislador.